fiesta de la Pascua, es lo que estamos estudiando. Así es que, hermanos, el orden que tendremos para el estudio: la primera oración a cargo de nuestro hermano Pablo, el estudio, Guadalupe, ya sabemos que él es el que nos está dando el estudio, la oración final, Alfredo, y los anuncios, su servidor. Recuerden, hermanos, recuerden, ¿alguien de ustedes tiene agradecimientos? Escríbalos porque le vamos a preguntar por ellos. Agradecimientos para Dios, ¿sí? Después de, en los anuncios, allá cuando estemos al final de los anuncios. Así es que empezamos, hermano Pablo. Oremos. Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos dirigimos hacia ti, Señor, para pedirte, Padre, nos sigas bendiciendo. En esta hora vamos a estar atentos, Padre, al estudio que trae nuestro hermano Guadalupe. Sea con él, Señor, usted le dé el entendimiento, las palabras adecuadas, Señor, para recibirlas, Señor, en esta mañana. Todos estemos atentos, Señor, ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, Padre. Sea usted quien nos guíe, nos dirija siempre, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Continuamos con la clase acerca de las fiestas, acerca de la fiesta de la Pascua. Estuvimos viendo en clases anteriores que la fiesta de la Pascua se celebraba de una cierta manera mientras el pueblo estaba en el desierto y mientras el pueblo llegaba hasta la que era la tierra prometida. Una vez entrando, hermanos, a la tierra prometida, el pueblo tenía que realizarla en un lugar determinado. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, versículos 5 y 6, por favor. Dice la Escritura que la Pascua no se iba a celebrar en las ciudades a donde ellos entraran. Si bien es cierto que en el transcurso, en el camino, ellos iban celebrando la Pascua conforme a lo que habían aprendido con Moisés, cada año ellos iban participando de la Pascua. En los casos en donde había una circunstancia especial, ¿recuerdan cuál era? No se podía participar en el primer mes, ¿recuerdan? ¿Por qué no se podía participar en la Pascua en el primer mes? Porque estaban impuros. ¿Por qué? ¿Por qué estaban impuros? Ajá. Por haber tocado muerto. Entonces, había dos etapas, ¿sí? Había 2 meses en los cuales se podía participar de la Pascua. No quiere decir, hermanos, que cada año era lo mismo, ¿sí? No quiere decir que cada año se celebraba 2 veces la Pascua. Esto solamente cuando había personas que eran impuras o personas que andaban de viaje, cosa que no ocurría, hermanos, durante el camino hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba junto, todo el pueblo iba caminando o andando a través del desierto. En este caso, la circunstancia número 2, que era la de estar lejos, pues no aplicaba.
Entonces, lo que dice Deuteronomio, hermanos, es que cuando ellos entraran a la ciudad o al lugar que Dios les había prometido, el lugar que ellos en el que ellos iban a habitar ya de una manera permanente, ellos no iban a celebrar la Pascua cada uno en su ciudad, ¿sí? Es decir, ellos no iban a celebrar en su casa como normalmente lo estaban haciendo, sino que Dios les dice, ahora ustedes van a tener que ir al lugar que esté establecido para ello. En este caso, el lugar en donde se encuentre el tabernáculo de reunión. Aquí, hermanos, vamos nosotros a hacer una pausa en cuanto a la Pascua, porque quiero que veamos la situación de los muertos. Que veamos la situación de los muertos, la situación del por qué no se podía participar de la Pascua en el día y el mes requerido por Dios o establecido por Dios. Y vamos a ver lo que es la primer circunstancia, que digamos que es la que tendría un poquito más de problemática ahí en la participación de la Pascua. Vamos a ir leyendo, hermanos, por secciones esta parte de la Escritura. Vamos a ver en Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Nosotros hemos estado leyendo acerca de la Pascua y había una preocupación real por aquellos que habían tenido muerto dentro de su familia o que habían tenido algún contacto con algún muerto. Había una preocupación real de no poder estar listos para participar de la Pascua. Es por eso que en lo que hemos estado viendo, un grupo se acerca con Moisés y le dice, oye, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Ritualmente estamos impuros y por esta razón no podemos nosotros participar de la Pascua. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Moisés les da una instrucción, dice, bueno, van a ustedes a pasar por el proceso de purificación y entonces al mes siguiente, al mismo tiempo, el día 14, ustedes van a estar participando nuevamente, no nuevamente, sino van a participar ustedes de la Pascua en el siguiente mes. Esto, hermanos, no era algo que iba a estar pues todos los meses con todas las personas que digamos, estuviesen tocando muerto, digamos, de una manera continua, que vamos, hay veces que sucede, en un momento muere un familiar y luego un tiempo más adelante pues muere posiblemente otro familiar o alguien cercano. Entonces no iba a suceder de esa manera con la fiesta de la Pascua, solamente se podía participar en el primer mes o en el segundo, con esas excepciones. Entonces, ¿qué tenía que pasar, hermanos? En esa parte, en ese momento, porque Moisés dice, bueno, tienen que purificarse y así van a poder participar en el siguiente mes. Durante las clases también anteriores hemos estado hablando acerca de sacrificios, hemos estado hablando de ofrendas, hemos estado hablando de holocaustos, hemos estado hablando de que cada tipo de ofrenda servía para algo. Algunas servían para quitar el pecado, algunas servían como agradecimiento, algunas otras servían para tener una buena comunión con Dios. Entonces, cada uno de los sacrificios y de las ofrendas tenían una finalidad. Entonces, vamos a ver algo especial en este proceso de purificación para aquellas personas que habían sido contaminadas al momento de tocar a un muerto. Y vamos a ver cuáles son las instrucciones que Moisés le dio al pueblo, que Moisés le dio a los sacerdotes para que se pudiese llevar a cabo. Vamos a leer por ahí en Números capítulo 19 y vamos a leer versículos del 1
al 6, por favor. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Muy bien, esta primera parte nos habla acerca de lo que es un animal que iba a ser quemado en su totalidad, ¿sí? Quemado totalmente. Había ciertas cosas que el sacerdote tenía que hacer, a pesar de que Aarón era el sumo sacerdote, era uno de sus hijos quien iba a estar a cargo de poder realizar esta ceremonia en la cual se iba a utilizar este animal. Lo primero es que dice Moisés, el pueblo tiene que traer el animal, el pueblo tiene que elegirlo, el pueblo tiene que seleccionarlo y entre todo el pueblo tiene que traerlo. Tiene que cumplir con ciertas características. Entre estas nos dice por ahí que ¿cómo tenía que ser la vaca? Alazana. Esto vamos a decirlo así, es una vaca roja, ¿sí? Rojiza, colorada, tirándole a ese color. Segundo, dice, esta vaca no debe ser o no debe haber sido utilizada para ningún trabajo. Esta vaca debe ser perfecta. En la actualidad, hermanos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene dentro de sus planes el volver a establecer el templo, el volver a establecer su sistema de sacrificios, que digamos en la actualidad sería algo complicado que ellos pudiesen restablecer lo que es el sistema de sacrificios. Tal vez no imposible, pero sí va a ser muy complicado. Y dentro de los planes, ellos tienen un proyecto, o el proyecto de volver a hacer el templo en la explanada donde estaba anteriormente, y ellos ya tienen todas las cosas listas. Ellos dicen, en el momento en el que nos den la oportunidad de restablecer el templo, ellos piensan que aproximadamente en un año ellos reconstruyen el templo en Jerusalén. Y una de las cosas, hermanos, que ellos ya tienen son las vestiduras sacerdotales, el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, que es el lugar donde ellos se lavaban, los candelabros, tienen el altar del incienso, tienen prácticamente todo. Y dentro de esas preparaciones, hermanos, ellos tienen una crianza de vacas. Tienen una crianza de vacas. Ellos ya tienen seleccionada una vaca en este momento. Ellos tienen destinada una vaca para realizar este ritual, que en unos momentos vamos a estar viendo qué es lo que se tenía que hacer con él. Entonces, para ellos era muy importante seleccionar el animal, cuidarlo, protegerlo y darle todas las cosas que necesitara este animal por lo que iba a servir para ellos. Entonces, nos dice esto, tienen que traerlo, el pueblo tiene que seleccionarlo, y ellos son tan cuidadosos, hermanos, son tan minuciosos en su cuidado, que ni siquiera un pelo debe ser de un color diferente, ¿sí? Y estamos hablando de que van a estar
buscando hasta encontrar, ¿sí? O más bien hasta no encontrarse ningún defecto en el animal. Ahora, ¿qué tenía que ocurrir? Dice la escritura que después de traer el animal, el sacerdote tenía que sacarlo del campamento, tenía que sacarlo afuera de donde estaba todo el pueblo para poder hacer lo que es el matarlo y lo que era calcinar este animal. No lo iba a hacer él directamente, es lo que nos dice la escritura. Vas a hacer que alguien lo mate, vas a tomar tú la sangre y vas a hacer que siete veces vas a esparcir, ¿sí? Vas a esparcir sangre hacia la puerta del tabernáculo. Esto es, hermanos, lo que hacía el sacerdote era que estando frente al tabernáculo, al lugar de reunión, pasaba entre todo el campamento derecho de lo que era la puerta del tabernáculo, salía, y hasta que estaba fuera del campamento hacían esto: mataban el animal, tomaban la sangre, él se volteaba hacia el campamento, hacia donde estaba la puerta del tabernáculo, y esparcía sangre 7 veces. Después, lo que sucedía, hermanos, es que nos dice la escritura que él, más bien, otra persona que iba a incinerar lo que era el animal, dice con todo lo que era el animal, ¿sí? No se iba a tomar nada, no se iba a separar nada. Normalmente lo que nosotros vemos, hermanos, dentro de los sacrificios es que en algunas ocasiones los sacerdotes tomaban parte del animal y ellos se quedaban con él. En este caso no, en este caso el animal tenía que ser calcinado totalmente hasta ser convertido en cenizas, junto con la sangre que había quedado, junto con las entrañas, inclusive nos dice ahí la escritura, junto con su estiércol. Entonces, esto tenía que suceder de esa manera, porque Dios así se lo estaba diciendo. Aunado a esto, hermanos, nos dice la escritura que había un cierto tipo de madera que tenía que ser utilizado, un tipo de combustible que tenía que ser utilizado, pero si nosotros nos damos cuenta, todo lo que iba a ser utilizado para quemar este animal, inclusive el animal mismo, eran de color rojizo, ¿sí? No había ningún otro color que pudiese ser utilizado en este momento de la quema de esta vaca. Debemos entender, hermanos, que había dentro de los sacrificios lo que era los toros, ¿sí? Que eran muy utilizados por las comunidades vecinas del pueblo de Israel, y es por eso que Dios trata de diferenciar lo que eran los sacrificios que ofrecían los demás en los alrededores. Inclusive el mismo pueblo de Dios a veces ofrecía sacrificio de un becerro, pero en este caso es algo especial. Solamente tenía que ser utilizada una vaca. Ahora, vamos a continuar en la lectura, hermanos, versículos del 7 al 10, por favor. Versículos del 7 al 10, por favor, si me ayudan con la lectura. Sí, del mismo 19. Sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después estará en el campamento y será inmolado el sacerdote inmundo, el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
Nos dice la Escritura, hermanos, que 3 son los participantes en este momento especial. Uno es el sacerdote, que es el que se iba a encargar de estar observando que todo se hiciera de la manera correcta, que es también el que iba a hacer el rocío de la sangre hacia lo que era al frente del tabernáculo, el que iba a sacrificar el animal, que es el que iba a quemarlo también, y por último tenemos a otro participante más, que es el que iba a recoger las cenizas. En estos 3 casos, hermanos, ellos tenían que pasar por un ritual de purificación. Nos dice la Escritura que estas personas que tomaban participación en este momento tenían que hacer 2 cosas. La primera era lavar sus vestiduras con las que habían participado en ese momento, y también lavar sus cuerpos. Después de esto, nos dice, ellos van a entrar al campamento y van a ser impuros hasta la noche. Esto es, una vez cruzando el día, una vez terminando o concluyendo el día, ellos ya eran nuevamente o serían ceremonialmente puros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué diferencia había entre la impureza de un animal muerto y la impureza de una persona muerta? ¿Qué diferencia había? Dios estaba haciendo esta diferencia. El hecho de que los sacerdotes, hermanos, estaban continuamente trabajando en el santuario con animales, realizando los sacrificios, realizando las ofrendas, o viendo lo de las ofrendas de las personas, ellos, vamos a pensarlo de esta manera, cada día al estar ellos haciendo esto, ceremonialmente se convertían en impuros, pero solamente hasta finalizar el día. Recordemos que los que trabajaban en el santuario tenían tiempos, tenían etapas. Cada día unos entraban, otros salían. Había quienes estaban por una semana, y a la siguiente semana ya ellos dejaban sus trabajos. Entonces ellos estaban entrando continuamente en esta situación por causa de los animales. Pero a diferencia, hermanos, de muerto por persona, o tocar un muerto, o estar cerca de un muerto por persona, ceremonialmente ellos estarían impuros por una semana. Esto es, que si antes de participar de la Pascua, vamos a pensar que la Pascua se va a celebrar el día viernes, este próximo viernes, y la persona tiene un muerto en su casa, en su familia, el día de mañana, pues no va a poder ser partícipe de la Pascua. ¿Por qué? Porque ceremonialmente tiene que estar, o va a estar impuro durante los próximos 7 días. Ahora, ¿qué iba a suceder? Esto que está aconteciendo, esto que nos está narrando la Escritura, va a servir, hermanos, para que esa persona que está impura por causa de un muerto pueda ser purificada. A diferencia de los sacerdotes que están participando, o quienes están participando de quemar la vaca, dice, serán solamente impuros hasta en la noche. Y el que toque a un muerto humano va a ser impuro durante una semana. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos dice la Escritura que se iban a juntar las cenizas, hermanos, se iban a juntar las cenizas y se iban a llevar a otro lugar, que iba a ser resguardado también por el pueblo. ¿Sí? El pueblo dio la vaca, el pueblo iba a recibir las cenizas para resguardarlas. Y nos dice algo muy importante esta parte de la Escritura, y nos dice que estas cenizas iban a servir para el agua de purificación. Esto es, se iba a hacer una mezcla entre las cenizas y agua para que la persona
pudiera ser purificada. Vamos a leer los siguientes versículos del 11 al 13, por favor. 11 al 13. Muy bien, dice la persona que tocare un muerto va a ser inmunda 7 días, pero si esta persona a los 3 días dice, es rociada por esta agua, va a iniciar su proceso o ya inicia su proceso de purificación. Aquí en esta parte no solamente nos menciona el tercer día. Ahorita vamos a ver que no solamente en el tercer día se hacía este rociamiento, sino que también en el séptimo día. Vamos a leer los siguientes versículos del 14 hasta el 19. Lo que nos dice la Escritura acerca de aquel que realiza la purificación es que lo que está utilizando en cierta manera es impuro, ¿sí? En cierta manera es impuro lo que está utilizando. Un animal muerto, ¿sí? El agua en sí no es impura, el agua natural. Lo que ocurre en esta mezcla, hermanos, es que nuestro Dios le hace saber al pueblo que de lo impuro Él puede transformarlo. Lo que hace, digamos, la persona que hace esta mezcla va a tener contacto con las cenizas y con el agua por separado. Sin embargo, al momento de hacer la mezcla se hace pura, ¿sí? La mezcla se hace pura, pero la persona sigue estando inmunda, la que está rociando, hermanos, ¿sí? La que está haciendo el trabajo. Dice, lavará sus vestidos, se va nuevamente a purificar él mediante el agua, y al final del día él va a volver a su estado de pureza. Por otro lado, tenemos a la persona que ha tocado muerto, y dice, van a ser ciertas circunstancias en las cuales tú te vas a volver impuro, por haber tocado muerto. La primera de ellas nos dice es si alguien murió mientras tú estás cerca. La segunda es si en el tiempo de la batalla, ¿sí? Alguien que haya muerto a espada y tú estuviste por ahí cerca. La siguiente es si en tu caminar, en el transcurso de tu camino, tú llegaste a tocar un cadáver, que este es el hueso, llegaste a tocar algún cadáver que se quedó por ahí tirado y vinieron los animales, lo comieron y quedaron los huesos, y tú no te diste cuenta y pasaste sobre él, lo tocaste, vas a ser impuro. Y la otra es si tú tocas lo que es un sepulcro, esto es un lugar en donde están los huesos de una persona muerta. Estas son las 4 circunstancias por lo que las personas
se van a convertir en impuras. Y tenían, hermanos, entonces que pasar por este proceso. No solamente las personas, nos dice la Escritura que si alguien muere dentro de la tienda o dentro de la casa, todo lo que esté adentro se va a convertir prácticamente en impuro. Nos dice inclusive las ollas, algo que no esté bien tapado se va a convertir en impuro. Y tienen que pasar por este proceso de purificación. ¿A ustedes les recuerda algo este proceso que hace este hombre o este sacerdote en tomar, vamos a llamarlo así, una esponja y empieza a rociarlo? ¿Les recuerda algo? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? El agua bendita que rocían, ¿verdad? Sí. Lo que hace este hombre es rociar, ¿sí? De ahí viene, hermanos, esa tradición del catolicismo de hacer el rocío, ¿sí? Ya ellos pues no utilizan, digamos, ceniza, no utilizan los animales, utilizan ceniza por separado y utilizan el agua por separado. Pero algo que ocurre o algo que hacen, hermanos, ellos es rociar sobre las personas, rociar sobre los lugares. Tal vez el propósito de ellos es hacer que las personas se purifiquen, ¿sí? Se purifiquen posiblemente. Desconozco cuál es la situación. Pero lo que ocurre aquí, hermanos, es que se está utilizando esto para la purificación. Se rociaba sobre la persona que estaba impura, sobre sus cosas, sobre la tienda, para que ellos entraran en ese proceso de purificación. Dice, se tenía que hacer en el tercer día para iniciar este proceso y en el séptimo día. Si no se hacía así, hermanos, nos dice la Escritura que la persona tenía que ser sacada del campamento, inclusive, ¿sí? Tenía que morir porque estaba contaminando el santuario, esto es, estaba contaminando el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde Dios habitaba. Vamos a leer los siguientes versículos del 20 al 22. Aquí vemos, hermanos, que si una persona estaba inmunda o contaminada, esta podía ir contaminando a los demás a su paso. Todos aquellos que lo tocaren se iban a contaminar. Esto, hermanos, nosotros hemos hablado acerca de una mujer que estaba contaminada. ¿Recuerdan ustedes? La mujer de flujo de sangre, ella estaba contaminada continuamente. Las personas no se podían acercar, las personas no podían tocarle. Es por eso que era complicada la situación para esta mujer, porque el no tener un cierto contacto con las personas que ella amaba, pues esto le provocaba una molestia, tal vez un dolor en su corazón. Entonces, era muy complicado el hecho de estar de una manera permanente impura o inmundo, porque los demás no podían acercarse. ¿Cuál era la razón? Los demás no querían estar contaminados, los demás no querían estar inmundos. Y dice la Escritura, esto será algo perpetuo, ¿sí? Esto lo van a estar haciendo ustedes constantemente. Recordemos que nuestro Dios hace un pacto con el pueblo y les dice, esto va a ser continuo en toda su vida de aquí en adelante. Entonces, hubo algo, hermanos, hubo algo que ocurrió
con el tiempo recordemos que conforme pasaba el tiempo fueron surgiendo personas que trataban de hacer las cosas de una manera correcta, de una manera adecuada, de acuerdo a lo que Dios quería. Y con el tiempo esta situación, hermanos, se fue convirtiendo o yendo más allá, inclusive, de lo que era este momento. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, esto acerca de esta vaca, de estas cenizas, de esta agua, digamos que estaba solamente para lo que era este momento, para los muertos, para aquellos que estaban inmundos por muerto, pero con el tiempo se fue haciendo de una manera continua, a tal grado, hermanos, de que esto se utilizaba continuamente para cualquier otro tipo de impurezas. Una de las cosas que sucedían cuando se hacían los viajes a Jerusalén, una vez que se tenía que participar de la Pascua en el lugar donde estaba establecido el tabernáculo, los viajeros tenían que hacer unas largas caminatas y tenían que llegar, hermanos, por lo menos 10 días aproximadamente antes de la celebración de la Pascua a la ciudad. Lo que ocurría en este momento, hermanos, es que ellos estaban expuestos durante el camino a contaminarse, a tener contacto con algún muerto, a tocar alguna sepultura, que ya más adelante vamos a ver qué es todo lo que se hacía en esos 15 días, 20 días o al inicio de mes hasta el momento en el que se participaba de la Pascua, qué es lo que hacía el pueblo. Entonces todos los viajeros estaban expuestos a esa situación. Entonces lo que ocurría, hermanos, es que se hacía esto antes de la celebración de la Pascua, se hacía esta quema de esta vaca y se hacía de la misma manera para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera se hacía saliendo de lo que era el frente de la entrada de lo que era el templo, se salían de la ciudad y por esa puerta, por ese lugar en donde mataban por ahí la vaca, la hacían cenizas, se hacían las preparaciones, es por donde entraba el pueblo, donde entraban aquellos viajeros, normalmente entraban por esa puerta. Y esta puerta, hermanos, daba hacia lo que era el Getsemaní, ¿sí? El lugar en donde se quemaba este animal y donde se resguardaban en otro, digamos, moviéndolo del lugar las cenizas, eran hacia el lado donde estaba el Getsemaní. Recordamos nosotros esto porque nuestro Señor Jesucristo era el lugar al que Él iba constantemente cuando estaba en Jerusalén. Era el lugar en donde Él oraba, era el lugar en donde Él se dirigía a su Padre, era el lugar en el que se reunía con sus discípulos. Entonces, cuando el pueblo venía de su caminata, el pueblo normalmente entraba por esa puerta, tomaba camino por el Getsemaní, que era el lugar que daba directamente al templo. De hecho, de donde nuestro Señor Jesucristo se reunía, Él podía ver el templo directamente, ¿sí? En donde Él se juntaba con sus discípulos, Él podía ver el templo. Entonces, como esto se hacía de una manera continua, esta vaca o esta mezcla se hacía en ese lugar, y aquellos que iban entrando a la ciudad, hermanos, iban siendo rociados con esta agua. Una semana, 10 días antes de lo que era antes de la Pascua. Entonces ellos eran rociados, al día séptimo ellos regresaban, volvían a ser rociados y entonces ellos estaban ceremonialmente listos para poder ser partícipes de la Pascua. Entonces esto era muy importante para ellos. Ahora, no solamente, hermanos, les decía, no solamente lo utilizaron ellos para purificarse ceremonialmente por haber tocado muerto, ¿sí? Ahí ellos ya con el tiempo fueron pensando en que cualquier otro tipo de inmundicia
ellos podían limpiarla por medio de esto. Ahora quisiera que fuéramos nosotros a Hebreos, hermanos, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Hebreos 9 del 11 al 14 y es vamos a concluir con esta cita. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Dice la Escritura aquí en Hebreos, la sangre de Cristo es mucho más importante que las cenizas, ¿sí? Las cenizas rociadas. Nos dice en el versículo 13, la sangre, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del sacrificio de Cristo. En esta parte de la Escritura, hermanos, el escritor está haciéndole saber a los cristianos, está haciéndole saber a los que pertenecían al pueblo de Dios, que todo ese sistema de sacrificios y todo ese sistema de purificaciones que ellos tenían, si acaso servían para el cuerpo conforme a lo que estipulaba la ley, dice, la sangre de Jesús es mucho mayor o mucho más grande que todo el sistema de sacrificios. De esta manera, lo que está haciendo el escritor es que está diciendo, todo eso ha quedado atrás. Todo eso ha sido una figura de purificación para el momento en el que llegara nuestro Señor Jesucristo. Después entonces, hermanos, que cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura acerca de la becerra, acerca de la ceniza, acerca del rociamiento, pues nosotros vamos a pensar en lo que nos viene diciendo la Escritura en la historia, en la ley, que solamente era para la purificación si habías estado cerca de un muerto. Entonces, eso ya no sirve, hermanos. La sangre de Cristo ha sido suficiente para que nosotros podamos ser limpios y que no necesitemos, hermanos, cada día, que no necesitemos cada semana que nosotros nos reunimos, cada cierto tiempo, ser purificados de esta manera. El pueblo sí lo requería, el pueblo sí lo necesitaba porque ellos necesitaban estar ceremonialmente puros para poder participar así de las fiestas. Entonces, aquella persona que tocaba muerto no podía ser partícipe de la Pascua a menos que pasara por este ritual de purificación. El que hacía el rociamiento solamente quedaba impuro durante un cierto tiempo hasta terminar el día, mientras que el que tocaba muerto tenía que estar impuro durante 7 días y su proceso de purificación tenía que empezar el día 3º y culminar el día 7º. De esta manera ya eran aptos para poder participar de la Pascua. Menciono esto, hermanos, porque vamos a ver todo lo que hacían 15 días antes, 20 días antes de la Pascua, para que todas las personas llegaran hasta el lugar en el que se iba a participar. No les voy a preguntar si tienen preguntas, porque nunca preguntan. Entonces, Dios les bendiga, hermanos.
Bendito Dios, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia. Elevamos nuestra oración, Señor, hasta tu presencia, en agradecimiento, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar en este lugar, de venir a aprender de tu palabra, de escuchar tu mensaje, de tener esa oportunidad de elevar nuestras alabanzas en gratitud, Señor, por todo lo bueno que tú nos has dado durante esta semana que terminó. Gracias, Señor, porque nos has proveído de salud, de trabajo. Gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros en cada momento. Nos sabremos, Señor, de retirar de este lugar. Te pedimos que seas con nosotros siempre, Señor, que tú seas nuestra guía, tú seas nuestra luz en cada camino en que andamos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.